Una vez descrito todos los elementos que entran a formar parte de la respuesta inmune específica, lo que es la respuesta inmune terciaria, la específica contra el agente productor, vamos a ver en su conjunto cómo actúan cada uno de estos elementos en esta respuesta defensiva. La respuesta inmune adaptativa es una respuesta que origina el organismo agredido, que será distinta y que va a estar en función si es el primer contacto con el agente agresor, es decir, con el antígeno, o si son contactos posteriores. Recordar que dijimos que la respuesta inmunitaria adaptativa tenía como característica diferencial de la respuesta primaria y de la secundaria la memoria inmunológica. Las respuestas inmunitarias, tanto la primaria como la secundaria, son etapas en la maduración de los linfocitos y generalmente la respuesta inmune secundaria es una respuesta inmune más eficaz, más eficiente. ¿Por qué? Porque se produce de una manera mucho más rápida y además es más duradera en el tiempo. La respuesta inmune primaria es una respuesta más lenta y que es poco duradera en el tiempo. Ahí tenéis en el GIF animado que está en esta diapositiva como un determinante antigénico es capaz de reaccionar específicamente con el paratopo del anticuerpo, según ya hemos explicado, y producir esta respuesta inmune adaptativa que vamos a describir hoy. Esta respuesta inmune adaptativa puede ser de dos tipos distintos y da origen a dos tipos de respuestas inmunitarias distintas, la respuesta celular y la respuesta humoral. La respuesta celular, como estáis viendo aquí, es una respuesta inmunitaria adaptativa que está mediada fundamentalmente por células tipo linfocitos T que reaccionan con las células infectadas y que llevan a la destrucción celular, aunque también lleva a una activación de los linfocitos B y la producción de anticuerpos. Y en cambio, la respuesta inmunitaria humoral está mediada fundamentalmente por anticuerpos, son los linfocitos B que maduran y se transforman en células plasmáticas y esas células plasmáticas van a producir una gran cantidad de anticuerpos que van a destruir esas moléculas, esas partículas, esas proteínas que son extrañas para el organismo. Lo habitual es que ambas respuestas coexistan, colaboren y va a depender de la naturaleza del antígeno o del estado inmunitario del ser agredido que la respuesta sea predominantemente celular, que la respuesta sea predominantemente humoral o que actúen los dos mecanismos de respuesta inmunitaria de manera acoplada, de manera conjunta, con el objetivo de defender de la agresión externa de ese agente, de ese antígeno extraño al organismo. Vamos a empezar estudiando la respuesta inmune o respuesta inmunitaria primaria. Como ya hemos dicho, se produce cuando está el primer contacto con el antígeno. Es una respuesta en que la síntesis de anticuerpos es poco intensa y además poco duradera. Va a estar mediada fundamentalmente por inmunoglobulina M y en ella existen muy pocos linfocitos T con receptores específicos para ese antígeno determinado y necesitan hasta 14 días para que se diferencie el linfocito B en células plasmáticas y ese clon de células plasmáticas en contra de ese antígeno en concreto sea capaz de sintetizar suficiente cantidad de anticuerpos. En la imagen que tenéis a vuestra derecha veis claramente lo que es la respuesta inmune primaria. Tenemos aquí el primer contacto con el antígeno, empezamos aquí de cero y vemos cómo en la respuesta inmune primaria va a tardar bastantes días, entre 7, 10, 14 días hasta conseguir la cantidad suficiente de anticuerpos que defiendan al individuo, a ese ser vivo, de ese antígeno para posteriormente pasar y disminuir rápidamente y aunque va a originar células de memoria, la inmunoglobulina M, como ya dijimos, desaparece del foco del contagio, del foco de infección a los pocos días. La respuesta inmune primaria que vamos a estudiar, para
como muchas cosas que hemos hecho, como es una respuesta muy compleja, nosotros las vamos a dividir en 4 etapas, cada una de ellas dirigida por un tipo celular distinto, aunque como ya todos sabéis, igual que cuando explicamos la mitosis o la meiosis, es un proceso continuo que se puede soslayar una etapa sobre la otra. Así, vamos a estudiar de que existe una primera etapa en la que se detectan los antígenos como extraños, es decir, hay que determinar que esa molécula, esa proteína, esa sustancia tan heterogénea supone un ser extraño para el organismo invadido. Después hay una segunda etapa de activación celular, tanto de linfocitos B como de linfocitos T, para, en una tercera etapa, destruir, inactivar totalmente el antígeno mediante la reacción antígeno-anticuerpo. Y después, en la cuarta etapa, pues tenemos que desactivar todas las respuestas inmunitarias. Vamos a ir paso por paso estudiando cada una de estas etapas y de esa manera daremos por estudiada la respuesta inmune primaria. Primera etapa, detección de antígenos extraños. ¿Quién detecta esos antígenos como extraños? Bueno, pues mirad, los macrófagos son los primeros que detectan al antígeno, lo fagocitan e inician parcialmente su digestión con los lisosomas que tienen. Ahí tenéis en esta imagen a un macrófago. Aquí tenemos el antígeno que está siendo fagocitado por el macrófago y ese macrófago va rompiendo el antígeno, va originando fragmentos peptídicos que van a incorporar a su propia membrana. De tal manera que esas proteínas que provienen del antígeno, uniéndolo a las proteínas del complejo principal de histocompatibilidad, convierten al macrófago en un presentador de antígeno. Está diciendo, ojo, alerta, que estoy en contacto con una molécula extraña al organismo que puede ser lesiva. Y entonces la presenta a través de esos trozos de péptidos que dejan en su membrana, en el complejo principal de histocompatibilidad, el HLA, que son glucoproteínas de la membrana celular, que funcionan como señal de identidad y ese macrófago se convierte en presentador de antígenos. El macrófago, una vez que está presentando esos antígenos, simultáneamente va a ser capaz de contactar con los linfocitos cooperadores, con los T4, con un receptor antigénico TCR complementario al antígeno, se une específicamente con ellos y una vez que está unido va a activar a esos linfocitos T cooperadores, que son los primeros que los reconocen como extraños y esos linfocitos T se activan. También los macrófagos son capaces de producir una sustancia que le vamos a llamar citoquinas, que son sustancias intermediarias para activar todo este proceso inmunitario, y en el caso concreto de los macrófagos secretan una interleucina que es la interleucina 1. Esa interleucina 1 tiene la función de hacer más accesible el antígeno al linfocito T, es decir, facilitar que se activen los linfocitos cooperadores. Luego, la primera etapa la tenemos bien clara. El macrófago fagocita el antígeno, lo empieza a destruir y lo hace presentar y activar de alguna manera a los linfocitos cooperadores. En la segunda etapa, esos linfocitos T4, esos linfocitos cooperadores que ya están activados, van a ir madurando diferentes líneas de linfocitos T4 con funciones muy específicas. Así, existe una línea de linfocitos cooperadores, los T1, que son capaces de producir el interferón, el factor de necrosis tumoral, pero lo más importante, esos factores son también citoxinas que inducen a los macrófagos a destruir totalmente el antígeno, pero lo más importante es que son los linfocitos cooperadores los que activan a los linfocitos citotóxicos, a los linfocitos T8, que son los responsables de la inmunidad celular. Y ahora después continuaremos sabiendo qué es lo que hacen los linfocitos T8, pero ya sabéis que los linfocitos T8 van a ser activados por los linfocitos T4. Pero es que además esos linfocitos T4 activados con la producción de las interleucinas 2 va a coger y va a hacer que se maduren otros linfocitos cooperadores, los TH2, que secretan más interleucinas, las 4, las 5, las 6, las 10, que se encargan de activar los linfocitos B y por lo tanto de activar la inmunidad humoral.
ahí tenemos la otra parte del esquema, como los linfocitos T4 maduros formando linfocitos TH2 van a activar a los linfocitos B y esos linfocitos B se van a hacer que el linfocito B se transforme en células plasmáticas y que las células plasmáticas sea capaz de sintetizar anticuerpos, que es la parte fundamental de esa parte. Y también los linfocitos T4 activados va a producir linfocitos cooperadores de memoria. ¿Para qué? Pues para que imaginaros que toda esta respuesta inmune, en el caso de que haya un contacto previo, pues sea mucho más rápida, sea mucho más activa. Por lo tanto, en esta parte de activación celular ya tenemos activados los linfocitos citotóxicos, los T8, ya tenemos activados los linfocitos B. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues los linfocitos T8 son los que intervienen directamente en la eliminación de las células infectadas por virus o por parásitos bajo un control muy estricto para evitar la propia destrucción celular, son realmente las ejecutoras de la respuesta inmune y además segrega interleucina 2 que estimula su propia capacidad para que aparezca un clon de linfocitos T8 capaz de destruir cualquier célula que contenga el mismo antígeno que lo ha activado. Es decir, que de alguna manera se retroalimenta, origina un clon de células de stem cell que son capaces de producir muchos linfocitos T8 específicos contra esos anticuerpos, contra esos antígenos. ¿Cómo destruye la célula? Pues la célula la destruye fundamentalmente mediante la liberación de unas proteínas que se llaman las perforinas, y esas proteínas van a actuar sobre la membrana plasmática de la célula diana o sobre la membrana plasmática de la bacteria o sobre la membrana plasmática de la célula tumoral o sobre la membrana plasmática de la célula que está siendo parasitada por una bacteria o por un virus y hace que esos canales, que se abran los poros, que entre gran cantidad de agua y que la célula muera, o activan los mecanismos de apoptosis de la célula diana. De una manera o de otra, los linfocitos 8 eliminan de esta manera las células infectadas. ¿Qué hacen los linfocitos B? Pues los linfocitos B intervienen fundamentalmente eliminando los antígenos circulantes que provienen de esa destrucción celular. Una vez activados los linfocitos B por las interleuquinas 4, 5, 6 y 10 y los linfocitos TH2 que lo activan, empiezan a proliferar esos linfocitos B para producir dos tipos celulares totalmente distintos, que son, por un lado, las células plasmáticas que inician la síntesis de los anticuerpos específicos que se van a unir a los antígenos circulantes, pero a su vez también da células B de memoria que, vuelvo a insistir, que serán importantísimas a la hora de la respuesta inmune secundaria. Por lo tanto, en este conjunto, en esta respuesta inmunitaria específica primaria, existen una serie de sustancias mediadoras que se denominan citocinas y que, para organizarlos un poquito y tener claro dónde actúan, cuál es la célula que lo producen y cuál es la acción que tienen, pues las he puesto aquí en este cuadro. Así tenemos que la interleucina 1 proviene fundamentalmente de la primera parte de los macrófagos presentadores y lo que hacen es favorecer la unión del antígeno al linfocito T y activa a los linfocitos cooperadores. Los linfocitos T4, los cooperadores, son capaces de producir interleucina 2 que van a servir para la modulación de esos propios T4 y originar los TH1 y los TH2 y los linfocitos TH de memoria que van de alguna manera, aquí lo tenéis puesto, lo que hace el linfocito TH1 y el TH2, que es liberar interleucina 2, el factor de necrosis tumoral y el interferón, que activan los linfocitos T8 y que producen la respuesta citotóxica con la producción de perforinas y por lo tanto es responsable de la inmunidad celular, y el linfocito TH2, el cooperador 2, es capaz de producir interleucinas 4, 5, 6, 10 que activan a los linfocitos B, forma células plasmáticas para la inmunidad humoral produciendo anticuerpos y también produce linfocitos B de memoria. Y de esta manera queda explicada lo que sería la segunda fase de la activación celular. La tercera fase
es ya la inactivación en concreta de esos antígenos mediante la reacción antígeno-anticuerpo. Es en esta etapa donde se produce la eliminación del antígeno debido a su unión específica con el anticuerpo mediante el centro activo y uniéndose el antígeno y el anticuerpo mediante puentes de hidrógeno, anulando de esta manera su efecto nocivo. Si recordamos la estructura tanto de antígeno como del anticuerpo, recordar que la unión entre el epitopo y del antígeno y el paratopo del anticuerpo será el sitio en concreto donde se iba a producir. Aquí tenéis la estructura de un anticuerpo, tenemos los brazos de la Y, aquí teníamos el paratopo y tenemos el antígeno con su epitopo. Bueno, pues esa es la unión específica y esa reacción antígeno-anticuerpo tiene como objetivo la destrucción, la inactivación del patógeno mediante diferentes tipos de mecanismos. En concreto, nosotros vamos a estudiar o vamos a explicar muy concretamente los 5 mecanismos más elementales, los 5 tipos de reacción antígeno-anticuerpo que sirven para neutralizar esos antígenos. Hay una reacción que se llama de neutralización, otras que se llaman de precipitación, otras de aglutinación, la penúltima, que son las reacciones de opsonización, y la más importante, la más complicada, la más completa y la más evolucionada, que es la reacción de lisis. Vamos a ver si dejando los conceptos muy claros, aprendemos a diferenciar cada tipo de reacción que tienen, insisto, como último objetivo, la destrucción del antígeno. ¿Qué va a ocurrir en la reacción de neutralización? Pues en este caso los anticuerpos se van a combinar con el antígeno o con el agente infeccioso y va a interferir en las actividades vitales de ese microorganismo, de ese agente infeccioso. Lo tenéis muy bien representado en este esquema de aquí arriba. Aquí tenemos los anticuerpos, aquí tenemos el antígeno. Si este antígeno se une a la célula, la coge y la destruye. ¿Qué hacemos? Se une el antígeno con el anticuerpo y en esta unión antígeno-anticuerpo neutraliza la acción y la célula, por tanto, no es dañada. Neutraliza esa acción. En caso de los virus, pues puede hacer que el anticuerpo actúe directamente sobre la célula diana, bloqueando su capacidad infectiva y por lo tanto que no entre, que no penetre en el interior de la célula y por tanto el virus desaparecerá. O en caso de las bacterias, pues van neutralizando sus toxinas. Aquí tenéis un ejemplo en el abajo, en el cual hay unas toxinas que se unen a la célula y destruyen totalmente la célula. ¿Cuál va a ser la reacción de neutralización? Pues que los anticuerpos se unen a las toxinas en forma de antitoxina y la célula queda totalmente sana, puesto que no se van a unir esas toxinas sobre la célula. Sea cual fuere este tipo de reacción, el anticuerpo aquí lo que hace es combinarse previamente con el antígeno e interfiere su actividad. La reacción de precipitación es muy simple. Es muy simple porque lo que hace es que el organismo, para que pueda invadir a un ser vivo, tiene que ser soluble en el medio interno, que es un medio acuoso. Bueno, pues si ese antígeno soluble se une con un anticuerpo que lo hace que se precipite, es decir, que lo hace insoluble, va a precipitarlo en forma de partículas finas de gran tamaño y facilitan su fagocitosis y su destrucción. Aquí tenemos el antígeno soluble, aquí tenemos los anticuerpos que también son solubles. Cuando se forma la reacción antígeno-anticuerpo, precipita, se hace marcadamente insoluble ese antígeno con el anticuerpo y se elimina por fagocitosis. No es complicado entender cuáles son las reacciones de precipitación. La reacción de aglutinación es similar a la de precipitación, pero en este caso el anticuerpo lo que hace es que por la presencia del antígeno de superficie, fundamentalmente en células o en bacterias, va originando que varias células queden unidas entre sí, formando una especie de grumos visibles. Es decir, si os dais cuenta aquí arriba, lo que hace en este caso el anticuerpo es unir varias células, varios microorganismos y formando unos agregados que se llaman aglutinógenos. Estos grumos visibles son agregados fácilmente destruibles por los macrófagos o por los natural killers. En este caso concreto de la aglutinación, el antígeno se llama aglutinógeno y el anticuerpo se llama aglutinina. La diferencia que hay con la de precipitación que hemos visto es que aquí no altera la solubilidad, sino lo que hace es unir diferentes moléculas. El anticuerpo forma
formando esos grumos visibles que pueden ser después fácilmente destruidos. En cuarto lugar, tenemos las reacciones de opsonización. En el mecanismo es un poco más sofisticado porque los que hace el anticuerpo es que se une a la superficie de la célula afectada y hace que sea fagocitado de una manera más fácil. Es decir, le marca con una señal de alguna manera para indicar que esa célula tiene que ser fagocitada más rápidamente. Se dicen que los microorganismos están opsonizados cuando se encuentran recubiertos de anticuerpos que marcan las bacterias y favorecen la acción de los fagocitos. Por lo tanto, la opsonización es un mecanismo facilitador de la fagocitosis y hacen que sean más rápidamente destruidas esas células que están marcadas que las células sanas, que las células normales. Pero sin lugar a dudas, el tipo de reacción más importante, el tipo de reacción más elaborada, el tipo de reacción más evolucionada es la reacción de lisis. Está caracterizada por la ruptura, por la destrucción del antígeno al reaccionar con el anticuerpo. Pero esto no es tan fácil. Para que se produzca esta ruptura, esta lisis del antígeno, necesita el organismo la ayuda, la colaboración de un sistema que se llama sistema del complemento. ¿Qué es el sistema del complemento? Pues el sistema de complemento es un conjunto de más de 35 proteínas que actúan de manera de cadena enzimática, sirviendo para amplificar, para complementar la destrucción de patógenos. Funciona como enzimas líticas que provocan el estallido del antígeno, promoviendo su fagocitosis, intensificando la inflamación, activando a los mastocitos y a los basófilos. Es decir, que se va a producir, como estáis viendo aquí muy bien, la unión antígeno-anticuerpo, la reacción antígeno-anticuerpo, y va a empezar a activar en cascada una serie de proteínas. Son tantas que no tienen nombre y solamente le han puesto números. Pues tenemos C1, que será la proteína 1 del complemento, C2, que será la proteína 2 del complemento, así hasta la 35, que tiene como objetivo final amplificar y completar la destrucción del patógeno, amplificar y complementar la destrucción del antígeno. En la reacción de Lisi, la estructura del anticuerpo favorece la formación de un complejo por la unión de muchas moléculas de antígeno-anticuerpo que activa el complemento. En el GIF animado que tenéis a vuestra derecha estáis viendo cómo la célula afectada, que es esta que tenéis aquí, se le ha unido el anticuerpo y ahora se le empiezan a unir diferentes proteínas, diferentes factores del complemento. De todos estos factores, el más importante es la proteína C3, que cuando se une a la superficie del patógeno o su antígeno, ahí la tenéis ahora mismo llegando, la C3, desencadena una cascada de reacciones de lisis, de ruptura enzimática rápidas y amplificadas, cuyo resultado final será la ruptura de la membrana por entrada masiva de sodio y de agua. Veis que está llegando la proteína C7, aquí ya se corta y no vamos a poner muchas proteínas más porque tendríamos que llegar hasta la 35, pero vais a ver que el final es la ruptura de la membrana por entrada masiva de sodio y de agua. La reacción de Lisi, además de esa ruptura, el sistema de complemento también estimula a las células fagocitarias, los granulocitos, los neutrófilos, a eosinófilos, a monocitos, a macrófagos, por la unión con receptores de membrana de estas células para la limpieza de la zona. Aquí tenéis la vía clásica y la vía alternativa del complemento. Ahí tenéis los inmunocomplejos, los microorganismos que se unen a diferentes factores del complemento, C1, C4, hasta que llega fundamentalmente al factor de complemento C3, que va a activar, como ya he dicho, no solamente a la lisis, que estáis viendo que es el final de este conjunto de reacciones donde actúan todas estas proteínas de complemento, sino que también va a llevar a la activación de los macrófagos y por quimiotaxis pues a acrecentar la reacción inflamatoria, la contracción del músculo liso o el aumento de la permeabilidad vascular, todo enfocado a favorecer la lisis y la ruptura de esa célula. Pues hasta aquí lo que sería la ruptura.
lo que sería la reacción antígeno-anticuerpo y conseguir el objetivo fundamental. Pero llega un momento determinado en que esta respuesta se ha llegado, este ciclo ha llegado al final y de alguna manera tenemos que desactivarla, tenemos que pararla. Para eso recuerdo que había unos linfocitos, los TS, los linfocitos supresores, que cuando detectan que los antígenos han quedado totalmente inactivados o destruidos, paran la proliferación de las células B, desactivan la producción de anticuerpos y empiezan a disminuir la respuesta inmunitaria. En este ciclo se ve muy claramente cómo una vez que llega a la lisis de las células extrañas, pues estos linfocitos TS, a los linfocitos supresores, tienen que cesar, tienen que parar esa respuesta inmunitaria. Cuadro resumen final, donde tenéis resumido pues todo lo que hemos dicho, como en presencia de un determinado antígeno se van a activar los macrófagos con las diferentes citoquinas que hemos dicho que facilitan el acceso a los linfocitos T4 y activan a los citotóxicos para la destrucción celular, pero también las interleuquinas que se van produciendo por macrófagos y por linfocitos activan a los linfocitos B que maduran a células plasmáticas y fabrican anticuerpos. Los anticuerpos que se han producido por esa destrucción celular pues originan una reacción antígeno-anticuerpo que ya hemos estudiado las principales que se van a producir: neutralización, precipitación, aglutinación, opsonización y la lisis, con el sistema de complemento consiguiente. Aquí tenéis lo mismo, pero bueno, pues puesto en bonito con una imagen. Aquí recordamos lo que hacía el macrófago, que era fagocitar el microbio, entonces convertirse en una célula presentadora de antígenos. Veis que ha unido los trocitos del microbio que ha destruido con los lisosomas a su membrana, presentando los antígenos de histocompatibilidad que activan a los linfocitos T4, los linfocitos cooperadores, que por una parte pues van a producir copias de sí mismos y van a producir linfocitos T4 de memoria, pero también va a ser capaz de activar a los linfocitos B y producir la respuesta humoral por producción de anticuerpos por las células plasmáticas, y también es capaz de activar la respuesta celular con la activación de los linfocitos T8, de los linfocitos citotóxicos y destrucción de las células. Luego tenéis ahí perfectamente dibujado lo que sería el resumen de la respuesta inmune específica. No obstante, selectividad nos pide, y hay varias preguntas, que diferenciemos o que diferencie perfectamente qué es la respuesta celular y qué es la respuesta humoral. Para eso os traigo estas dos diapositivas y un cuadrito en el cual se resume perfectamente y se ven las diferencias. Recordemos que la respuesta celular es una respuesta inmune específica que está efectuada fundamentalmente por la acción de los linfocitos T, que destruyen por contacto los microorganismos portadores de antígenos y las células propias en caso de estar infectadas por virus o ser células tumorales. Este tipo de respuesta celular reconoce y se unen a los antígenos por su configuración tridimensional complementaria, produciendo clones de células activas y otras células con memoria. Ahí tenéis la respuesta celular, mediada fundamentalmente por los linfocitos T que se unen a la célula infectada y lleva a su destrucción celular, aunque también hemos dicho desde el principio que también van a activar a los linfocitos B. Pero fundamentalmente en la respuesta celular son los linfocitos T lo que actúan y lo que hacen es destruir esas células, aparte de originar otros linfocitos de memoria. Por contra, la respuesta humoral está mediada fundamentalmente por los linfocitos B. Estos linfocitos, cuando se activan por un antígeno, se van a transformar en células plasmáticas que están encargadas de sintetizar los anticuerpos o inmunoglobulinas cuya función es combatir los antígenos. Ahí tenéis la respuesta humoral, mediada fundamentalmente por linfocitos B que se transforman en células plasmáticas y van a sintetizar anticuerpos. Tienen también una parte de linfocitos B de memoria que se acumulan para producir la respuesta inmunitaria secundaria. Como os prometí, cuadro en el cual se diferencia la inmunidad humoral de la inmunidad celular. Aquí tenéis en primer término la inmunidad humoral, aquí la inmunidad celular, o ahí ponéis mediada por células.
la inmunidad humoral se activa por microorganismos extracelulares o por antígenos circulantes, la inmunidad mediada por células la van a estimular microorganismos fagocitados por los macrófagos y los macrófagos hacen de presentadores o microorganismos intracelulares, por ejemplo, virus que se estén replicando. ¿Cuáles son los linfocitos responsables en la inmunidad humoral? Los linfocitos B, que van a fabricar anticuerpos y van a neutralizar esos antígenos. En caso de la inmunidad mediada por células, pues van a ser los linfocitos cooperadores, los T4 y los linfocitos citotóxicos, los que de alguna manera van a destruir esas células. Las funciones de la inmunidad humoral, pues bloquear infecciones y eliminar los microorganismos extracelulares, se transmite o se transfiere a través del suero, los anticuerpos, y en cambio en la inmunidad mediada por células se transmite por las células, por los linfocitos T, y lo que lleva es a la destrucción de todos los organismos fagocitados. Aquí tenéis otra imagen que da la diferenciación entre la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Aquí tenemos cómo las células T se unen a los macrófagos, producen estas proteínas que hemos dicho que son las perforinas, abren los poros y producen la lisis celular y libera a los linfocitos T. En cambio, en la respuesta humoral, el presentador de macrófagos hace que las células fabriquen gran cantidad de anticuerpos, esas células plasmáticas, y esos anticuerpos, por la reacción antígeno-anticuerpo, van a destruir, van a neutralizar a esa determinada célula. La respuesta secundaria es evidente, es aquella que se produce cuando el organismo ya ha tomado un primer contacto con el antígeno. El organismo reacciona de manera muy distinta y ese segundo contacto del cual el organismo ya guarda recuerdos, recordar que hemos dicho que los linfocitos T hay de recuerdo y los linfocitos B también hay de los recuerdos de los contactos previos, es lo que produce la memoria inmunológica y es lo que produce la inmunidad. Mirad, en este esquema lo tenemos clarísimo. Aquí tenemos inicialmente una célula que no ha tomado contacto con ningún tipo de antígeno, se expone la primera vez al antígeno y produce células activadas, linfocitos T y linfocitos B, es lo que acabamos de explicar, es lo que acabamos de estudiar, pero también produce células de memoria, tanto linfocitos B como linfocitos T. ¿Para qué? Para cuando exista una segunda exposición al antígeno, seguimos teniendo los mismos tipos de células de memoria, pero veis que la cantidad de células activadas es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la respuesta inmune secundaria es una respuesta más rápida y mucho más duradera, con lo cual es más perfecta para luchar contra esa agresión. El segundo contacto, como ya he dicho, provoca una respuesta más intensa, más eficaz, más prolongada y más duradera. Hay determinadas enfermedades que dejan inmunidad de por vida. De tal manera que esta respuesta inmunitaria está mediada no por IgM, como dijimos antes que ocurría en la respuesta primaria, sino por IgG, y está producida por las células de memoria de vida larga que son capaces de almacenar la información de los antígenos anteriores. Os pido un momento de atención para esta gráfica que tenemos aquí abajo. Se ha puesto numerosas veces en selectividad. ¿Y qué es lo que indica esta gráfica? Pues en esta gráfica tenemos en este eje la concentración de anticuerpos en sangre, en este eje tenemos el tiempo en días. Imaginaros una persona, un ser vivo que tiene una primera exposición a un determinado antígeno, aquí hablamos del antígeno X el día 0. Bueno, pues la respuesta inmune, como hemos dicho, tarda hasta 14 días en producirse y a partir del 14 al 28 al mes, prácticamente, y entre comillas lo que voy a decir, al organismo se le ha olvidado esta infección. No se le ha olvidado porque tiene linfocitos B de memoria y linfocitos T de memoria. De tal suerte que si el día 28 tiene una segunda exposición al antígeno X, veis lo que ocurre. Esta línea continua es la cantidad de anticuerpos que se produce. Supera en mucho a la cantidad de anticuerpos que se produjo la primera vez, supera en mucho la velocidad,
se alcanza el punto máximo prácticamente 2-3 días y después superan mucho la continuidad en el tiempo, porque veis que los anticuerpos contra el antígeno X se mantiene en sangre alto durante mucho tiempo. Cosa muy distinta que ocurre con el antígeno Y, que también se inocula el día 28 y que, como no había tenido contacto previo, pues tiene prácticamente una respuesta primaria. Ahí tenéis la diferencia entre la respuesta secundaria y lo que sería la respuesta primaria. Este tipo de gráfico lo tenéis que saber interpretar. Vamos a ver otro más ahora a continuación. En la respuesta secundaria, por tanto, los linfocitos citotóxicos, los linfocitos cooperadores y los linfocitos B de memoria cargados con la inmunoglobulina G y con la inmunoglobulina A van recorriendo todo el organismo a través de la linfa y a través de la sangre, rastreando para encontrar antígenos extraños. Cuando encuentran un antígeno, es decir, cuando hay un nuevo contagio, estas células de memoria producen de manera inmediata, de manera muy rápida, a gran escala y en grandes cantidades de anticuerpos y grandes cantidades de células citotóxicas que hacen que prácticamente las enfermedades pasen desapercibidas. Como he dicho, atento a este tipo de gráficas. Aquí tenemos la concentración de anticuerpos, aquí tenemos el tiempo. Esto sería la respuesta primaria, esto sería la respuesta secundaria, mucho más intensa, mucho más rápida, mucho más prolongada en el tiempo que la respuesta inmune primaria.